¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said, me da muchísimo gusto saludarles y son las 10 con 12, 13 minutos y hoy vamos a hablar sobre psicología integral transpersonal y sobre mindfulness, que de alguna manera tiene que ver con esta mente plena o este estado de bienestar que siempre hemos dicho, insistido aquí en los programas, que es el reflejo de un estado que tú guardas acerca de lo que piensas, acerca de lo que sostienes en tu pensamiento. Está con nosotros Dan Friedman. Buenos días, Dan. Bienvenido. Buenos días, Gerardo. a este espacio, a este foro. Gracias. Bueno, médico cirujano, por ahí empezó tu historia. Ahí comencé. Y también estás egresado con honores de este Instituto Reitman en Israel. Correcto. Que es una institución dedicada a la parte psicocorporal. Psicocorporal y medicinas complementarias. Medicinas integrativas. Desde luego de todo el fenómeno que fue Stanislav Grof. Gran parte que son estas respiraciones alotrópicas y todos estos ámbitos que le dan a la parte de la alianza, porque nunca se separa de la mente con el cuerpo. Así es. Donde está el cuerpo está la mente, y donde está la mente está el cuerpo, porque no hay manera de separarlos. Y te pido que te vengas un poco más adelante por la cuestión del micrófono. Ahí está, muy bien. Y este hecho que nos regala la cultura moderna, la cultura de los últimos 20 años, le dio mucho mayor énfasis a la mente. Y la mente, uno de los aspectos más simpáticos es que todo lo corta. De acuerdo contigo. Lo secciona, dizque para entenderlo, pero hace un efecto muy neurótico en la cabeza porque genera escenarios con realidades que son virtuales para nosotros, obviamente. Muy parciales. Muy parciales, pero cortadas. Así es. Entonces nos generamos ideas de nosotros y construimos realidades de nosotros que la verdad no tienen muy poco que ver con nuestras estructuras básicas. Así es. Y se fue hacia un lado la idea de lo que es más importante en nosotros, y este instituto también pues se dedicó en este sentido a detonar estas experiencias. También eres terapeuta orientado en Focusing Institute. Ahorita nos vas a hablar de los 12 institutos. Y bueno, hoy hablas sobre mindfulness, que la verdad es una de las herramientas, yo diría, detonadoras del cambio, para que en lugar de ir a los rollos y a las teorías, son modelos de atención consciente y la verdad brincar a una realidad distinta. Es como un bungee, ¿no? Vámonos, ¿para qué nos esperamos? Y bueno, manejando el estrés, la pareja, trastornos de ansiedad, impartes talleres, retiros, y has estado en este Centro de Medicina Sistémica y Funcional. ¿Cómo se llama tu instituto o tu escuela? Centro de Medicina Sistémica y Funcional. Así, tal Justamente cual. Así se llama. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartirles a ustedes este fondo tan lindo que hemos preparado de esta cascadita, para que nos esté acompañando parte de la mañana, y luego pasamos fotos y también vamos a compartir nuestros eventos como hacemos todos los días aquí en este canal. Cuéntame sobre ti y sobre este instituto en Israel. ¿Cómo va esa etapa tuya de poder tú ya dedicarte a la parte de la psique integrativa, no solamente la mente por la mente como lo estudian los neurólogos o los psiquiatras, sino realmente una parte más integrativa? Cuéntame. Pues bien, como decía Gerardo, mi camino comenzó con la medicina alópata, fue un médico cirujano. Ajá. Y con una etapa donde pues, la mente recibe mucha nutrición, donde la mente crece fuertemente y donde la mente de repente empieza a sentir que ella lo es todo. Y justamente como lo dices, empieza a disectar y a separar todos los ámbitos. En la medicina es clarísimo, ¿no? Si tenemos especialistas y subespecialistas en millones de cosas. Y bueno, la medicina me dejó un sabor de boca bastante insípido.
Y fue ahí donde busqué entonces un camino que tuviera un abordaje mucho más integral y holístico. Y encontré este sitio, Instituto Ritman, que te digo, como bien dices, está en Israel. Y tiene un enfoque que viene un poquito de Grof, como mencionas, trabaja mucho con las diferentes teorías de Lowen, sí, de David Wadela. Sí. Y hay un enfoque de integrar no nada más distintas corrientes psicoterapéuticas o psicoemocionales, sino también distintas cosmovisiones en realidad. Una cosmovisión occidental con una cosmovisión oriental, que son bastante distintas y al mismo tiempo muy complementarias. Complementarias, porque el Oriente está sustentado en la unicidad. Así es. Y Occidente en las partes que se unen. Así es. Y las dos tienen razón. Y justo eso es lo que hace la psicología integral. Integrativa, la medicina integrativa igual. Fíjate que en la física pasa lo mismo. La física de las grandes estructuras que establece los modelos de cómo se comporta la gravedad en los macroespacios funciona increíble. Pero cuando esas mismas teorías las quieres aplicar al microcosmos, así es, la física cuántica no entra. Muy distinta, y hay otras fuerzas, ¿no? Y la física del universo pequeño, del microuniverso, también funciona muy bien, pero cuando la quieres llevar arriba, tampoco funciona. Y al mismo tiempo, cuando las separas una de la otra, pierden la contextualidad. Sí, yo creo que ambas reunidas es cuando alcanzas a comprender que somos los dos universos en paralelo con su fenomenología. Y no tenemos por qué separarlas del todo, porque son lo mismo. Somos uno y somos todos al mismo tiempo, ¿no? Es una simultaneidad. ¿Y no parece mucho lo que pasa en nuestra mente? Mira, depende de dónde venimos, como dices. Si venimos de Oriente, tenemos la experiencia cultural de que somos uno con todos, lo cual es cierto, pero a veces se pierde mucho la idea del ego personal, que no es algo negativo. Las botargas. Así es. Interesante. Y en esa historia estuviste tú involucrado los primeros años. Ahí estuve involucrado. Observando, ensayando modelos. Así es. ¿Y cuál del modelo de Oriente para ti fue como el más interesante que satisface para ti, o varios de ellos? ¿Cuáles? En general yo te diría, han sido varios. Uno es el abordaje budista, por llamarlo de alguna forma, que es lo que platicabas del mindfulness, lo que es la técnica. Cuando le quitamos toda la parte ritualista budista, lo que nos queda es el mindfulness. Sí. Que le quitas una parte importante, por cierto. Ajá. Pero esta visión de la unidad y de la gran conciencia a la que pertenecemos, sí, que está tanto en el budismo como en el hinduismo, sí, y las prácticas en general también japonesas de artes marciales son los tres pilares con los que baso mi trabajo oriental, sí, con unas corrientes, en cuanto a la psicología, corrientes humanistas principalmente, sí, y haciendo esa integración. Fíjate que la característica que todos podemos empezar a encontrar es una reacción de estresante, por lo que implica el tipo de realidad con el cual nos estamos enfrentando todos los días. Y en ese sentido yo te diría hacia nuestros amigos que nos ven, ¿cuáles serían para ti como que las bases, los tips para empezar a sobrellevar el efecto del estrés, que esta pues ya es una situación de salud pública, así casi? Mira, principalmente tiene que ver con lograr este entendimiento de estas dos visiones que estamos platicando, sí, del mundo individual y del mundo en unión. Te platico un poquito qué es esto de psicoterapia integrativa, y podemos de ahí comenzar, por favor, a trabajar en esto. Decías tú hace 20 años, en realidad esto tiene mucho más, desde la época de la Ilustración, desde Descartes, pienso, luego existo, comienza una visión racional de las cosas, y en esta visión racional empezamos a separarnos. Tú eres tú y yo soy yo, y yo tengo miedo y tú tienes el tuyo, y esto, cada cosa es un ser por sí mismo, un aspecto individual de la realidad. En Oriente, como platicábamos, hay una visión muy distinta. Un maestro, un gurú, algunas platicaban una historia, ¿no? Es decir, vivimos en una celda, ¿no? En una cárcel donde estamos, con paredes grises, con una cama vieja,
sucia. Y ahí es donde cada uno de nosotros se encuentra. Y ese es el lugar que platicas, donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde estamos pasando en estos momentos y procesos difíciles hoy como cultura, en esa celda gris, oscura y húmeda. Y lo que hace la psicología moderna, occidental, es que a esa celda llega un psicólogo y entra una persona conmigo, y desde que hay alguien conmigo adentro me siento mejor, porque ya no estoy solo en esa celda gris y húmeda. Y cuando está conmigo me dice, oye, ¿qué tal si pintamos los muros de acá y les ponemos color? Pintamos los muros. ¿Qué tal si cambiamos tu cama y ponemos un colchón nuevo? Lo cambiamos. Oye, una mesita estaría muy bien acá, colgamos un cuadro, hacemos todas las adecuaciones para que este lugar se vea mucho más cómodo. Y finalmente se sienta con nosotros también a tomar un cafecito, tenemos una plática y nos sentimos mucho mejor. Lo que este maestro, este gurú platicaba es que finalmente pues todo eso está muy bien, pero seguimos adentro de la celda. Se ve muy bonita la celda, pero seguimos en la celda de la cárcel. Eso es la visión occidental, ¿no? Sí, incluso a donde nosotros vayamos nos llevamos la cárcel. Así es, todo el tiempo. No importa si estás sentado en un monte o si estás sentado en la playa. No sabemos que estamos dentro de la cárcel, para comenzar. Ese es el principal problema que tenemos, que no nos damos cuenta, no sabemos que es una ilusión ese espacio. En Oriente todo el trabajo es decir, no hay que decorar nada aquí. Lo único que hay que hacer es darse cuenta que esto es una ilusión, desaparecer esta celda y abrirse a la gran conciencia. Y es algo muy correcto y es muy cierto. Sin embargo, la psicología integral lo que también observa es, eso es cierto, pero no voy a salirme de la celda el día de hoy. Hoy voy a dormir en esta misma celda húmeda y sucia y fría. Entonces, ¿qué tal si ya se llamó psicología transpersonal? Así es. Así, ¿qué tal si te ayudo, por un lado, a que esta celda sí se sienta mejor mientras estamos acá, sin perder la dirección a donde vamos? Que la dirección es si vamos finalmente a tener la realización, la iluminación de que esto es una celda ilusoria y que puedo desaparecerla. Sí. Pero cuando yo me siento mejor en mi celda, me siento acompañado por un lado, el cambiar el cuadro o la cama o limpiar la celda no se trata de tener un Mercedes o que me vaya bien en la vida, se trata de que pueda limpiar los miedos que tengo, los rencores, las envidias, las angustias, los traumas. Más importante aún. Entonces, cuando estoy en la vida, viviéndola más plenamente, en esta vida que es parcial, tengo más posibilidades de tener la realización del gran espíritu, ¿no? De la divinidad o de la conciencia plena, o como queramos llamarle. Entonces, a tu pregunta sobre la ansiedad, en realidad tiene que ver con estos dos contextos. El trabajo tiene que ver con un trabajo espiritual, con un trabajo de una conciencia profunda, mindfulness o una práctica meditativa o algunos cantos devocionales o alguna práctica de arte marcial. Caminos, ¿no? Sobran en las culturas milenarias que tenemos en la Tierra, pero simultáneamente también un trabajo psicológico, donde yo puedo sanar mis heridas que sí están aquí en esta vida y en este cuerpo, que también es real y no menos real que el otro. Muy bien, antes de irnos a la pausa vamos recapitulando. Entonces, nuestra mente inicia con construir una realidad a partir de lo que percibe, porque son las primeras etapas, los primeros años. Sobre eso se vierte luego otra malla ilusoria que son las creencias, los usos y las costumbres que te nutren de nuestra cultura, de nuestra familia, desde el vientre de mamá, nuestra niñez, pero luego en la adolescencia aparece un fenómeno bien interesante que perturba, que es el fenómeno de la sexualidad. Y después, un poco más adelante, el fenómeno de quién somos, que es la identidad, ¿no? Ante todo ello está la lucha de todo lo que la sociedad quiere, incluidos tus papás, incluido todos los demás, tu pareja, que tú seas. Es decir, habría como una presión externa sobre el ser que puede decir, espérenme tantito, a mí cuando me preguntaron, en qué momento me entrenaron para elegir, en qué momento me dan herramientas para que yo vaya tras eso que yo soy. No se nos entrena para eso, ni siquiera se nos da espacio para poderlo ni siquiera intentar. Ni siquiera está bien visto intentar. Ni siquiera está bien visto. Que se sale del rebaño está mal visto. Y ese es el tren social, es decir, elecciones, estereotipos, etcétera. Y llegaron 70, 80 años y se te fue el camión. Qué fuerte, ¿verdad? Es fuertísimo. Hay esperanza de que nuestra sociedad, y ahí sería un tren, más bien un efecto del individuo consciente que lo comparta,
hacia la sociedad y se logre una universidad de la conciencia, materias de inteligencia emocional, materias de desarrollo psicocorporal, incluso desde la secundaria y la prepa? ¿Crees que eso es el camino? Sí, creo que es el camino y sí creo que es un movimiento que está ocurriendo. Eso. Ya está ocurriendo. Creo que está ocurriendo. Como en todos lados siempre hay luz, y hay también caminos de oscuridad que son simultáneamente. Pero qué tremendo, ¿verdad? Porque habría como un personero que viene de 400 años atrás, como decías, de la Europa, etcétera, que cocinaba un mundo, pero en la mente. En la mente. Nada más está en la mente, porque dejas de sostenerlo y se diluye como si fuera normalmente tenemos una casa de palitos. Así es. Y tenemos una mala idea, comprendemos mal, digamos, también esa visión. Es decir, sí, el mundo tuvo un proceso evolutivo donde nos volvimos racionales desde un lugar positivo. Fue una huida de la parte mágica y mítica que nos tenía... Que del otro extremo, ¿no? Entonces, si hay fuego es por Dios, si hay características de cambios es por Dios, es como un extremo, ¿no? Entonces, de ahí nos fuimos a la parte racional, científica, comprobable, y ahora hay que encontrar, ni siquiera tener intermedio, porque la espiritualidad superior no es exactamente que la magia, lo mítico que es ciencia de la luz, es otra cosa. Es geometría sagrada. Y así es a donde es cosmos. La visión lógica. Entonces tú dices que sería combinar de manera correcta los dos ámbitos. Los dos ámbitos para crear una tercera síntesis. Que es distinta y es superior. Conste, interesante que siempre se va desarrollando un análisis a partir de las propuestas que los invitados van vertiendo cada mañana. Y bueno, esta me gusta porque se ha revisado que la ciencia no está mal, la religión tampoco, pero si uno se refugia en cualquiera de estas son extremos. Así es. Y te van a parcializar demasiado de nuevo tu realidad. Y lo más importante es la que cada quien es, no la que los otros dicen que proponen, porque la ciencia al final del día sigue proponiendo y ese es su trabajo y no está mal. Y no está mal. Y la religión no propone sino sostiene. Y el hecho luminoso de un personero. Así es. Y si cada una tiene su posición correcta en la trama de la vida, son útiles, ambas. No hay que descartar ni una ni otra. No colocarte desde aquí y tirarle con resortera a los del otro lado, ¿no? Sean científicos, dicen los científicos a los religiosos. Así es. Y luego los religiosos se voltean y dicen, no, sean religiosos y le tiran de piedras. Estamos en la guerra unos contra otros. Una separación nuevamente. Y es bastante extremista, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Estamos platicando de una manera pues muy agradable con Dan Friedman, que es cirujano y aparte terapeuta transpersonal y pues dedicado por completo a esta síntesis de la medicina sistémica y funcional, que así se llama en su centro, por cierto. Vamos a una pequeña pausa de regreso. Esto es Conciencia Planetaria.